Los principios del entrenamiento son el conjunto de directrices generales que, basadas en las ciencias biológicas, psicológicas y pedagógicas, posibilitan al entrenador la adecuada implantación de los procesos globales del entrenamiento, los métodos y la planificación, así como el control sobre el conjunto de procesos de entrenamiento. Todos los principios del entrenamiento se relacionan entre sí. Es posible concebir un entrenamiento sin una actitud consciente hacia el mismo. Todos los principios se complementan y unifican en torno al principio de la individualización. A la hora de plantear la estrategia a seguir para realizar un programa de entrenamiento, debemos pensar en la eficacia, por lo cual es imprescindible y fundamental tres cosas. Primera, la adaptación del organismo a lo largo del proceso. Segundo, una correcta asimilación de hábitos motrices. Y por último, desarrollar las cualidades motrices que desarrollan hábitos. La clasificación de los principios se dan en dos grandes grupos, en función del carácter de los mismos. El primero es el carácter biológico. Para iniciar los efectos de la adaptación es indispensable que se tenga un estímulo eficaz de la carga, un incremento progresivo de la carga y la variedad de la carga. Sin embargo, para dividir la adaptación en forma específica se tienen que sumar más características. Las siguientes son relación óptima entre carga y recuperación, repetición y continuidad, acción inversa, periodización, individualidad, especialización progresiva, alternancia, modelación y regeneración. Y como segundo carácter encontramos el pedagógico. En estos se enmarcan los siguientes principios: participación activa y consciente, evidencia, accesibilidad y sistemática. Empecemos con el principio de sobrecarga. El entrenamiento físico produce cambios en la función fisiológica de diversos sistemas del organismo. Para conseguir este efecto de entrenamiento, la atención del ejercicio debería ser suficiente para sobrecargar los mecanismos fisiológicos o para exponerlos a tensiones superiores de las que se presentan con las actividades diarias. La sobrecarga requerida para producir el efecto del entrenamiento está relacionada con el nivel individual de la capacidad. A mayor nivel de condición, mayor sobrecarga tensional se requiere para mejorar su condición. Una vez que el individuo ha alcanzado un nivel dado de capacidad, solo son posibles mejorías posteriores de su capacidad con el aumento del estímulo de entrenamiento. Si los sistemas no se sobrecargan, la condición fisiológica solo se mantendrá, no mejorará. La carga se debe de incrementar paulatinamente. Una vez que los músculos, tendones, ligamentos y huesos se adaptan al estímulo dado, se les puede ir añadiendo cargas adicionales para continuar la adaptación. Para ello se suelen hacer aumentos pequeños en la carga, manteniendo el número de repeticiones o bien mayores incrementos de la carga, pero disminuyendo simultáneamente el número de repeticiones. La clave del principio de sobrecarga implica la incorporación de diversos aspectos del entrenamiento. Encontramos especificidad del entrenamiento, valoración del nivel de la capacidad, prescripción del ejercicio basada en la frecuencia, intensidad, cronología del ejercicio, duración del ejercicio, tipo del ejercicio. Principio de la participación activa y consciente. También es conocido como el principio de lo consciente. Este principio contempla preparación, conducción del entrenamiento y actividad que posibilite a cada individuo a saber por qué y para qué actúa. De este principio se desprende la siguiente regla. El paciente debe conocer el resultado de su actividad, así como la valoración que se da a los ejercicios realizados. Después de que realice un ejercicio, se deben de analizar sus movimientos, debe juzgar sus errores y saber cómo superarlos, para así estar en condiciones de repetir el ejercicio con mejor éxito. El conocimiento de los resultados obtenidos al realizar cualquier ejercicio de entrenamiento es importante para lograr saber en cuáles aspectos debe mejorar y lograr perfeccionar los resultados. Principio de la individualidad. Respetar a la persona como ser único que va a generar sus propios cambios y adaptaciones mediante la realización de un proceso de trabajo concreto. Entender que el sujeto podrá tener más condiciones para algunas exigencias y no tantas para otros tipos de trabajo. Un entrenamiento debe adecuarse a las posibilidades de esfuerzo y de rendimiento individual. Aquí también hay que tener en cuenta la edad. La aceptación individual y la motivación desempeñan un papel importante. Cada persona responde de manera diferente al mismo entrenamiento por alguna de las siguientes razones. La primera es la herencia.
El tamaño del corazón y de los pulmones, la composición de las fibras musculares son factores de gran influencia genética. La maduración. Los organismos más maduros pueden realizar mayores cargas de entrenamiento, lo cual no es conveniente para los jóvenes que utilizan sus energías para el desarrollo. Nutrición. Una buena o mala alimentación incide de forma diferente en el rendimiento. Descanso y sueño. Cuando se realiza un programa de entrenamiento intensivo, los más jóvenes necesitan más descanso del habitual. Es necesario cumplir con las horas de descanso reglamentarias. Nivel de condición. Se obtiene más rápidamente cuando el nivel de condición física es más bajo. Por el contrario, si es alto, se necesitarán muchas horas de entrenamiento para lograr solo unos pequeños cambios. Motivación. Las personas que obtienen mejores beneficios son aquellos que van en relación entre lo duro del trabajo y el logro de sus metas personales. Incidencias ambientales. El entrenamiento puede verse influido por situaciones de estrés emocional y condiciones ambientales tales como el frío, calor, altitud y lluvias. Principio de la especialización. Si el entrenamiento se realiza al aire libre, en una piscina o en un gimnasio, desde el punto de inicio de la carrera deportiva, la finalidad del entrenamiento es especializar al deportista en un deporte o prueba. La especialización representa el principal elemento para la obtención de éxitos de un deporte. La especialización y los ejercicios específicos de un deporte o prueba dan lugar a cambios anatómicos y fisiológicos a las necesidades del deporte. Las investigaciones han demostrado que el cuerpo humano se adapta a las actividades que el sujeto realiza. Esta adaptación no es solamente fisiológica, sino que también se produce en relación a las características técnicas, tácticas y psicológicas. La especialización es un proceso complejo basado en un desarrollo multilateral. El volumen total del entrenamiento y la proporción de ejercicios especiales se incrementa de manera constante y progresiva. Se sugiere que los entrenamientos especializados deben ser de dos tipos. El primero, ejercicios especializados del deporte. Se refieren a ejercicios similares o que imitan los movimientos del deporte en específico. Y segundo, ejercicios para desarrollar las capacidades físicas. Se refieren a ejercicios que desarrollan la fuerza, velocidad y resistencia. Principio de la progresión. También se le conoce con el nombre de principio de aumento progresivo de la carga de entrenamiento o principio de la gradualidad. Este principio se basa en el aumento o variación de la carga externa a lo largo del proceso de entrenamiento. Hace referencia a la elevación gradual de las cargas del entrenamiento, el aumento del volumen y la intensidad de los ejercicios de entrenamiento realizados, la complejidad de los movimientos y el crecimiento de tensión psíquica. Las cargas del entrenamiento deben relacionarse con el nivel del rendimiento. El ritmo con el que se mejora va ligado al ritmo y forma en que aumenta la carga de entrenamiento. También debe tenerse en cuenta que cuando se mantienen iguales las cargas, éstas pierden paulatinamente su efecto de entrenamiento y contribuyen muy poco o nada al desarrollo de la capacidad del rendimiento físico, técnico y psíquico. La consecuencia de un estímulo constante es inicialmente de evolución, seguido de un periodo de estancamiento en el que el rendimiento permanece más o menos constante y finalmente se produce una involución o disminución del rendimiento. Se puede generalizar diciendo que la carga debe ser más intensiva a medida que va aumentando la capacidad de rendimiento. Sin embargo, se ha podido comprobar que en los jóvenes se logra una adaptación más estable y por consiguiente un mayor aumento del rendimiento, cuando se aumenta con cuidado la carga y se utilizan reservas para entrenar más ampliamente. De forma general, se puede decir que un aumento progresivo de las cargas debe respetar la especialización tardía, el paso progresivo de la preparación general a específica, el aumento progresivo del volumen de trabajo, el aumento progresivo del número de sesiones de entrenamiento y aumento del número de sesiones con carga máxima. Principio de especificidad. El entrenamiento debe ser específico al sistema de energía, grupo muscular, edad, condición física y al tipo de movimiento de cada articulación. El rendimiento mejora más cuando el entrenamiento es específico a la actividad. Los músculos del tejido conjuntivo se adaptan de una manera específica a las exigencias a las que se ven sometidos.
Las adaptaciones al entrenamiento son altamente específicas. Se debe determinar el tipo de actividad, repeticiones e intensidad del ejercicio ejecutado. El programa de entrenamiento debe forzar los sistemas fisiológicos que son críticos para que haya un rendimiento óptimo, a fin de lograr adaptaciones de entrenamiento específicas. El principio de variedad consiste esencialmente en producir una variación de los estímulos para que el proceso de adaptación sea continuo. Es decir, si el estímulo siempre es el mismo, la adaptación irá disminuyendo, así como el efecto sobre el organismo. Ser deportista exige muchas horas de dedicación y entrenamiento. El volumen y la densidad del entrenamiento deben estar continuamente aumentando y los ejercicios son repetidos numerosas veces. Con el fin de alcanzar un alto rendimiento, el volumen del entrenamiento debe sobrepasar las 1000 horas por año. Un alto volumen de entrenamiento va unido a que ciertos elementos técnicos o ejercicios sean repetidos muchas veces. Esto lleva a la monotonía y al aburrimiento, siendo más significativo en aquellos deportes donde predomina el factor resistencia y el repertorio de elementos técnicos es mínimo. Para vencer o aminorar este problema, el entrenador debe disponer de un gran repertorio de ejercicios que le permitan una alternancia periódica. El principio de motivación implica estados internos que dirigen el organismo hacia metas o fines determinados. La motivación es el impulso que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con la voluntad e interés. El entrenador debe ser motivador y estar atento de lo que sucede en el ámbito familiar, laboral y social de su entrenado. Principio de reversibilidad. El aumento de la fuerza y la resistencia es transitorio, irreversible por el desuso, y el debilitamiento secundario al desuso es más rápido que el fortalecimiento conseguido con el entrenamiento. No obstante, y como ya se ha mencionado, para mantener la fuerza basta con una sesión semanal de entrenamiento de la fuerza siempre y cuando sea de gran intensidad. Principio de la multilateralidad. Es necesario un desarrollo multilateral o general. Independientemente del grado de especialización de los ejercicios que se realizan, al inicio debería incentivarse este desarrollo general o multilateral para adquirir los conocimientos fundamentales necesarios. A menudo se pueden observar desarrollos extremadamente rápidos en jóvenes deportistas. En estos casos es muy importante que el entrenador resista la tentación de desarrollar un programa de entrenamiento especializado. Para conseguir un elevado nivel de especialización en la preparación física y el dominio técnico, es preciso desarrollar una amplia base física multilateral, especialmente una preparación física general. Esta aproximación es un prerequisito para la especialización de un deporte o prueba. Principio de la continuidad. Este principio plantea la sucesión regular de las unidades de entrenamiento. Solo la repetición garantiza la fijación de los hábitos y conocimientos, la estabilidad de la técnica y la adquisición de experiencia en logros deportivos. Principio de la recuperación. Eso significa que se necesita un cierto tiempo de recuperación después de una sesión de entrenamiento, con el fin de soportar nuevamente una siguiente sesión de entrenamiento en condiciones favorables. Respetar tiempos, formas y medios de recuperación. Principio del calentamiento y vuelta a la calma. El calentamiento debe proceder toda actividad física en el fin de aumentar la temperatura del cuerpo, aumentar la frecuencia cardíaca y respiratoria y prevenir lesiones. La vuelta a la calma es tan importante como el calentamiento. La vuelta a la calma consiste en realizar una ligera actividad después del trabajo intenso. Presenta dos características importantes: favorece la recuperación y ayuda a expulsar las sustancias de desechos de la sangre. Principio de la unidad funcional. El organismo humano funciona como un todo. Un fallo de un órgano cualquiera desequilibra todo el sistema, por lo tanto es preciso tener en cuenta la evolución y el desarrollo de los distintos sistemas, como el cardiovascular, respiratorio, neuromuscular, entre otros. Desarrollar de forma simultánea y paralela las distintas capacidades. Según sea el tipo de actividad desarrollado en la vida diaria, convendrá dar mayor importancia a unas actividades o a otras. Principio de alternancia reguladora. Intercala la condición física y la técnica.
Mantiene los niveles de capacidades físicas con movimientos técnicos. Principio de la preferencia y de la coordinación sistemática. Se prefiere entrenar algunas capacidades sobre otras. Tener presente siempre las otras capacidades de la persona. Principio de la periodización. También conocido como principio de la planeación. Para que se lleve a cabo este principio se debe tener en cuenta: definición de objetivos, plan de trabajo general, tener presente todos los principios, control del rendimiento, ya sean niños, jóvenes o adultos, estructura a partir de cierta edad y precaución con el entrenamiento monótono en adultos. Y por último tenemos el principio de la supercompensación. Este es cuando el organismo se adapta al entrenamiento y después del periodo de recuperación vuelve a los niveles anteriores de rendimiento e incluso los supera. Permite una mayor carga.